Saludos, muy buenos días. Aquí estamos el lunes iniciando una semana y con la semana muchos casos más, señores. Este país es un círculo vicioso que da vueltas y vueltas y una información que sobrepone a la otra. La semana pasada, bueno, pues fue una especie de trama de Netflix, ¿verdad? Con aquello de la droga de Barahona. Un asunto que, la verdad, lo único que nos dejó claro es cómo se manejan y se siguen manejando todos esos grupos a lo internos de estas instituciones que están llamadas a perseguir y a ayudar en la persecución de delitos del bajo mundo, como es el tema del narcotráfico. Ahí, entretejiendo esas historias, llegó un punto en que uno decía, pero ven acá, 400 kilos, que después no eran 400 kilos, que eran 1000 y tantos kilos, que fueron entregados al dueño de la droga, es decir, a los narcotraficantes, que dejaba bastante claro los vínculos con personas de esas instituciones. Entonces, no salimos de todo esto y ahora nos abocamos al Coral 5G. Interesante lo que pasa con Coral 5G. Y por supuesto, muy develador de cómo se manejaban también y cómo operaban en las pasadas administraciones todo el tema de la corrupción, que parece que era el norte o era la prioridad dentro de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, que muy ausente después de la salida, o la sacada casi forzosa del PLD del poder. Y cuando tú ves lo que está ocurriendo con estos casos, en principio el caso Coral y ahora con el 5G, tú hasta de alguna forma tú puedes entender por qué la verdad es que el expresidente de la República poco da la cara. No lo sabe y se pregunta cómo es posible que un presidente haya podido dirigir un país sin enterarse de absolutamente nada de lo que ocurría. ¿Y sabes qué era lo que ocurría? Que el presidente Danilo Medina estaba dirigiendo una especie de bandas, grupos de truanes y malhechores, en muchos casos ya comprobados, en otros por comprobar. Y la verdad, aunque parezca jocoso, mínimo debería de ser sometido por amemao el expresidente Danilo Medina. En el caso Coral, 5G, que involucra por supuesto a su seguridad, el presidente, con todo lo que manejó, con todas las cifras y con el entramado de una red que dirigía Adán Cáceres, es improbable que el expresidente de la República se enterase. Ahora, como se dice que en el 5G, por ejemplo, desde una sucursal bancaria, se manejaba prácticamente el 90% de todos los recursos que esto involucraba. Gentes vinculadas a la banca dicen, eso no es posible que esto ocurriera en tanto tiempo sin que por encima de esa persona pues supieran lo que pasaba. En esa misma dimensión y en esa misma lógica, es imposible que el expresidente de la República, Danilo Medina, no supiera, no se enterase de lo que ocurría con todo el entramado de su seguridad que dirigía entonces Adán Cáceres. Pero este es el país, señores, de la maravilla. Esto es, y muchos se ofenden, una especie de solar alusado, en el que ya, y por suerte todavía nos queda la capacidad, señores, de asombrarnos frente a esto. Hoy vamos a conversar justamente de esos entramados de corrupción, unos entramados de corrupción que uno suponía iban a terminar, por ejemplo, en 1996, cuando justamente Leonel Fernández iniciaba con una oficina de persecución a la corrupción. Ustedes recuerdan el de Preco, que dirigía en su momento justo Pedro Castellanos y que no pasó un año cuando terminó renunciando y denunciando, y desde entonces supimos por dónde iba la cosa. Hoy, bueno, pues Julio César Rosa nos acompaña, por supuesto. Él preside precisamente la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Además de estos casos que hemos puesto sobre la mesa, hay otros a los que se les está dando seguimiento e incluso iniciando acciones que podrían terminar en el sometimiento o por lo menos en las investigaciones. Muchos casos, muchos temas, los pondremos hoy sobre la mesa. Vamos a buscar el punto crítico y con esto, los buenos días, Julio César de la Rosa Tiburcio. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerlo. Un placer de poder compartir contigo una vez más, ya en la radio. Claro. Lo habíamos hecho. Así es. Uno no sabe por dónde comenzar. Yo creo que tenemos que darle una miradita al Coral 5G.
son los temas los de último momento, ¿no? Para Así que pasemos entonces a algo más específico que está vinculado a un sector en el que siempre, señores, hay opacidad, que es el sector eléctrico. Así es. Con cuestiones muy puntuales, pero me gustaría muchísimo... Bueno, haciendo una panorámica, como bien tú señalabas en la introducción, se trata de la continuidad del caso Coral, que involucró al mayor general Adán Cáceres, seguridad del expresidente Danilo Medina, y esto pues sin duda que sienta un precedente en términos de que aquí había una cultura de que los militares, sobre todo de alto rango, pues no caían presos, y esto evidencia el hecho de que a partir de una voluntad política para enfrentar la corrupción del presidente de la República, que lamentablemente no es interpretada por muchos de sus servidores, al extremo de que ya entrando al Coral 5G, sí, el principal imputado, el general Torres Robiú, continuaba en la administración que se instaló, lo que significa que esa investigación, esa ramificación debe dirigirse a actuales miembros de las Fuerzas Armadas que apadrinaron a Torres Robiú para que continuara en el puesto en el cual tenía 7 años, que se trató de un entramado que hasta el momento se habla de la Politur o ICETUR, que es el cuerpo especializado, de el CUSET, el cuerpo especializado de seguridad presidencial. Así es. Pero faltan otros cuerpos especializados, el CESA, el CEFRON y el de seguridad portuaria, porque estos cuerpos permitían, era una especie de tierra fértil para ese tipo de operación. Muchos militares que querían tener un especialismo optaban porque lo nombraran ahí, no tenían que ir a la institución, no cobraban y eso les servía al final y brindaban su servicio a entidades privadas. Entonces yo creo que saludando estas operaciones del Ministerio Público debe extenderse a los demás cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas, porque esa práctica era extensiva a los mismos y que sin lugar a dudas la participación de una ejecutiva bancaria pues ya le pone la tapa al pomo, porque probablemente podrá ella alegar de que presumiendo que una transacción proveniente de una entidad pública pues está amparada por la legitimidad, pero no es así y es algo grave, porque cualquiera de nosotros que va al sistema bancario... Pero además no se trata, Julio César, de una transacción, no. Cientos de transacciones. Eran muchas, o sea, no es que un día ocurrió, bueno, y entonces, y esta transacción, no. Claro. Es que el 90% que debió disparar la alerta, que se nos dispara a nosotros si hacemos una simple operación, hasta de la adquisición de un inmueble, que si no está bancarizado, por eso uno tiene lo que puede... poseer sobre la base de préstamo, porque es una forma ya de tú tener que irte al sistema financiero, cargarte de los intereses que ellos quieran, porque es la forma lícita y ordinaria de hacer la cosa. Pero cuando ya hablamos de millones de pesos y que se utilice una entidad del Estado, como el Banco de Reservas, pues evidentemente que esto debe profundizarse más, y es la gran oportunidad que tiene el Ministerio Público de no escatimar ningún recurso y verificar si esas ramificaciones tenían vinculación superior. Pero es que es lo más probable que se puede dar. Porque es que conversaciones de manera oficiosa, por ejemplo, con técnicos, con personas que manejan muy bien todo lo que es el entramado bancario, el sistema, dicen que no es posible, porque no es la transacción de un día, pero parece que las alertas estaban de vacaciones en todo este caso del Coral 5G, o del Coral, de la operación Coral, porque por lo que ocurría, por ejemplo, con la esposa del señor Robiú, a su vez era
fue presidenta del CONANI. Efectivamente, en la presidencia del CONANI, donde se hace acompañar precisamente, que son de los elementos que salen a relucir en ese extenso documento ahora para el sometimiento a la medida de coerción de 625 páginas, ¿no? Habla de cómo ella se hizo acompañar de 4 generales en el área precisamente financiera de una empresa como CONANI, que además diariamente, de una institución que además diariamente manejaba 3.3 millones. Sí. Entonces, eso también es un elemento importante que debió de alertar. De llamar la atención, pero también de los sistemas internos. La Contraloría General de la República, por ejemplo. Ahora, la opacidad de la Cámara de Cuentas reiterada, que debía también tener se dice que la Cámara, se dice que la Contraloría, dentro del expediente se dice que justamente la Contraloría, bueno, pues había, pero no con los 3.3 millones que se manejaban, sino con el nombramiento de esos 4 generales, además vinculados a los otros cuerpos que ya estaban siendo forman parte, correctamente. Entonces, lo que hizo fue nombrarlos en otros departamentos, pero al final manejaban el área financiera. Claro. O sea, es una cosa increíble. Que debía llamar la atención, sin dudas. Entonces, por eso hay una corrupción por acción y por omisión. O sea, claro, que también se puede establecer responsabilidad, claro, sobre aquellos que están encargados, su responsabilidad es la fiscalización, la supervisión, y no lo hacen. Entonces, pero ¿dónde andaban, por ejemplo, en el caso de la sucursal bancaria? ¿Dónde queda entonces aquí la superintendencia de bancos? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su papel? Ellos no debían de estar también atentos y alerta. No solamente la superintendencia de bancos, que tiene ya un papel más superior respecto a la vigilancia de los bancos, no de las operaciones. Okay. Existe la unidad de análisis financiero. Exacto, exacto. Que es el resultado de la ley de droga, de la ley 5088 y la ley de lavado de activos. O sea, esa unidad de análisis financiero es la que debe verificar todos los movimientos que llamen la atención a partir de un monto que establece la ley. Si usted va a hacer una operación de más de $10,000, ya aumentó a unos $20,000, $18,000, o sea, $1 millón de pesos. Todas esas operaciones, desde que usted va y hace una transferencia, de una vez se activa la alerta. Tú haces una transferencia de $1.100.000 a una persona. A esa persona, en lo que esa transferencia se va a materializar, queda como en la nube. A veces la persona va, mira, me transferiste, sí, estoy en el banco y me dijeron que me espere. Es porque en la nube está siendo fiscalizada por esa unidad. Por eso nosotros, conociendo que no hay forma de que se produzca un acto de corrupción sin el contubernio de la autoridad. Entonces, por eso es importante que el Ministerio Público ponga su atención sobre los entes responsables de vigilar eso, que esa unidad de análisis financiero, que claro, tiene conexión con la DNCD y es quien le informa a la Superintendencia de Bancos una anomalía o irregularidad que pueda observar, o sea, que en el sistema que si esa unidad no se enteró nunca en el largo plazo que ellos se estuvo manejando todas esas transacciones, entonces no había posibilidades de que una alta presencia de militares. Y de igual forma, antes de irnos a la pausa y para entrar en un tema que queremos ver contigo, Julio César, de igual forma, yo pienso como que sería un poco subestimar la inteligencia de la gente, decirnos a nosotros que todos los que dirigían o quien dirigía el cabecilla de esta, por lo menos la cabeza visible de toda esta red, que es el seguridad del expresidente Danilo Medina, por tanto tiempo manejó todo este entramado y que el presidente de la República no se enterara cuando se supone que es se le supone la persona más enterada y que maneja más informaciones. Eso es inentendible. Mira, yo lo entiendo por la siguiente manera. Lamentablemente, y esto no es una excepción del presidente Danilo Medina, sino que es aplicable a todos los presidentes que hemos tenido después de la dictadura.
y es que una forma de poder construir lealtades, de construir confianza, ha habido un dejar ver y que pase lo que pase. Porque nada más de tomar que los propios presidentes no han sido los responsablemente objetivos en sincerizar el salario de los militares. No es verdad que un general con un salario de menos de 50,000 pesos puede justificar un yate de casi 800. Pero eso va desde que se llega a un nivel de oficialidad superior. O sea, si tomamos, y lo importante de todo esto es que está sentando un precedente. Esto está sentando un precedente, porque todo lo que estuvieron, los que están, son objeto de este proceso. O sea, pueden ser perfectamente fiscalizados y ojalá y se pueda aprobar la ley de extinción de dominio, para que nosotros entonces veamos que haciendo uso del derecho ciudadano que establece de petición ciudadana, que establece el artículo 22 de la Constitución, cómo se va a estar demandando la aplicación de esa ley a la autoridad a partir de una auditoría visual que puede tener cualquiera de nosotros, que vimos a una persona desarrollarse cuando a veces había que darle el pasaje y de repente el tipo, por haberse involucrado, haberse enganchado y haber llegado a unas posiciones, pues tiene una fortuna que no hay forma de justificarlo. Entonces ahí entraría la ley de extinción de dominio para, como dice la gente, en términos llanos, quitarle los robados. Por supuesto, y eso aplica mucho para la oficialidad, tanto militar como policial, con los salarios que todos estamos conscientes de que son bastante precarios para los de bajo rango, pero también para los de alto rango. No es posible que un general, con qué y de dónde, con los salarios que gana un general, te puede comprar un yate de 200,000 dólares. ¿Cómo lo puede hacer? Y así, esas fortunas que han exhibido siempre, pero sobre todo, como dices, antes tú decías, recuerdo que siempre hacía un poco el ejercicio, digo, se puede hacer un trabajo de investigación para tú poder establecer, ¿no?, cómo es posible que esa oficialidad respecto de lo que gana puede ostentar lo que tiene. Y siempre pensaba, aquí los medios de comunicación, una investigación seria no te la van a soportar, porque lo que va a salir de ahí es terrible. Por tanto, el hecho de que estemos discutiendo, llamando con nombre y apellido, y personas incluso guardando prisión de esas jerarquías, yo creo que es un paso adelante. Al regresar vamos a hablar también sobre un sector bastante vulnerable, Es como una especie de, guardando algunas distancias, de tinglado mafioso, ¿sí? Así se comporta el sector eléctrico, siempre lo hemos dicho. Vamos a ver contigo, Julio César, a la vuelta, uno de estos casos. Nos vamos a regresar. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Mira, el tema de la CDE, que de hecho se dice ahora que las funciones han sido más o menos usurpadas, de manera casi ilegal por el ministro, Antonio Almonte, pudiera estar comprometida incluso la responsabilidad de esto, civil, penal, de otras personas además, en un caso que te he escuchado, Julio César, que has estado difundiendo, con el tema de la comisión de liquidación que se creó por decreto, por un lado. Pero por otro lado, las sedes que han estado firmando contratos grado a grado de manera ilegal, denunciado en su momento por el mismísimo Antonio Almonte, es más, fueron parte de las imposibilidades para que no se firmara el pacto eléctrico. Entonces, ahora se habla de grado a grado, sin licitaciones, con generadores de energía renovable, eólica, solar. Te escuché hablar del tema, y ahí hay una violación que es bastante franca, que es del artículo 110 de la Ley General de Electricidad. Mi pregunta entonces en esta dirección: ¿ADOCO piensa encaminar en este caso algunas acciones legales contra eso que a todas luces se denota como una ilegalidad? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es darle curso al expediente penal que los liquidadores han ido construyendo. Me explico. A la llegada del presidente de la República, el 16 de agosto del 2020, él cumple con lo que había sido una promesa de campaña y lo que había sido una promesa o una decisión anunciada en medio de la transición, cuando dijo
que iban a ser liquidadas la CDEE, que iban a ser fusionados CORDE con bienes nacionales, el CEA con bienes nacionales, y también que iba a eliminar la OISOE y fusionarla. Todos saludamos eso. Ahí en ese paquete iba Fomper también. Exactamente. Sí. Se dan cuenta que no pueden eliminar a Fomper porque Fomper es el receptor de los beneficios por la parte accionaria en las empresas reformadas. Correcto. Jaina, Gitabo, Tabacalera, Molino, en fin. ¿Qué ocurre con esta comisión liquidadora? Que la componen el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta. Hasta ahí todo está bien. ¿De qué forma? Que se establece que esta comisión va a crear las condiciones para el proceso de modificación de la ley 125-01 en su artículo 138 que crea la CDEE y se hace un reglamento que establece que tendrá un consejo de dirección y un vicepresidente ejecutivo que sería el administrador. Cuando este decreto, el 342-20, establece la creación de un consejo unificado de las sedes, la empresa distribuidora que tienen un carácter comercial, aunque el Estado es el propietario de la totalidad de las acciones por la negociación que hizo con Unión Fenosa. Hasta ahí todo iba bien. ¿Qué ocurre? Pues esta comisión inició el proceso de investigación a los fines de preparar, de hacer la carpintería para modificar la ley y determinar qué va a pasar con la corporación. Pues esta comisión comenzó a ejecutar lo que debía ser hecho por la ley aprobada por el Congreso, que constitucionalmente quien tiene la facultad. Correcto. El Poder Ejecutivo crea la comisión para que haga la carpintería, no para que ejecute. Pues lo primero que vemos es que el ministro de Energía, atendiendo a que la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Mina y que le transfiere funciones al Ministerio de Energía y Mina que tenía la CDE. Pero la ley 142-13 extiende la entrada en vigencia de eso por 5 años hasta el 2018. Ahora, esta ley, la 142, dice que por 5 años mantendrá esas funciones. La confusión, le doy el beneficio de la duda del ministro, es que él quiso tomarse las atribuciones que la ley 100-13 le dio, postergada a 5 años por la 142-13, pero que él perdió de vista y los comisionados, y me da pena que el consultor jurídico, que debe saber eso, que para que eso se materializara tenía que desaparecer el artículo 138 de la ley 125-01. Pues el ministro... Y eso no se podía hacer así de manera... Eso tenía que ir necesariamente al Congreso. Porque ellos resaltaron algo tan importante como el Congreso. Porque lo que hay es una especie de dualidad de funciones, que hay muchísimas instituciones que tienen la misma función y la van a mantener porque la ley no era sigue tan vigente. Simple como que Antonio Almonte saliera de NACO, donde estaban las oficinas de Energía y Mina, y llegara aquí a la feria, al edificio de la sede, quitar el letrero, poner Energía y Mina, coger el despacho del vicepresidente. Y además... El presupuesto. No, lo más grave es que ese presupuesto aprobado por la ley de presupuesto de 52 mil millones de pesos, ejecutarlo, pero si lo ejecuta y transparentiza lo que está haciendo, pero desde enero no se publica la ejecución presupuestaria como manda la ley de transparencia que deben tener en los portales de las instituciones, y decir, primero poner el presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado mes por mes. Claro. Si tú tomas el presupuesto la ejecución presupuestaria del 2000 de julio de julio del 2020, tú va a ver la firma del vicepresidente ejecutivo Rubén Jiménez Bichara. Pero si tú tomas la ejecución del de agosto, septiembre, octubre, tiene una rúbrica y no se sabe quién la firma. Porque ¿qué debió haber hecho el presidente de la República? Y uno le dice, Ivonne, de la mejor buena fe, para evitar que esta situación que se está dando con el expresidente Danilo Medina se produzca con
Luis En Abinader. esta administración. En esta administración, claro. Y uno le dice, porque ¿qué costaba? Y yo le doy el beneficio de la duda al presidente, porque él no sabe del sector eléctrico. Quienes saben del sector eléctrico fueron los que manejaron. Ni siquiera los que eso. están ahora mismo dirigiendo el gabinete eléctrico, porque Entiendo. dígame. ¿Por qué? Ellos debieron Sí. hacer la transición de manera legal. Claro. Crea el Consejo de Directores de la CDE, designa un vicepresidente ejecutivo, porque es lo que dice el decreto de reglamento Sí. de función de la CDE. Entonces, que ejecute el presupuesto. Pero vino y crearon un consejo ampliado de las sedes que tienen función en CDE, cuando CDE tiene su personería jurídica, que hasta que la ley, hasta que el Congreso no modifique la ley 125 en su artículo 138, esa institución tiene su patrimonio y tiene su personería y tiene sus inmuebles que no pueden ser vulnerados por ninguna institución. Si fuera así, Obras Públicas no comprara greda y fuera y buscara el del IAD. Exacto. Entonces, si usted tiene un presupuesto de 13.000 millones de pesos en energía y mina, tiene su domicilio, su patrimonio, quédese allá, espere que venga una modificación de la ley y diga que el patrimonio de la CDE tal va a ser transferido al Ministerio de Energía y Mina u otra institución. Ah, no. Él lo hizo antes de manera arbitraria. Cuando incluso se estaba cuestionando el hecho de que se quisiera eliminar así como que era tan simple la CDE, porque no es tan simple. Inclusive la CDE no tenía que eliminarse, claro, porque la CDE es el holding. Es holding, ahora, es correcto. ¿Dónde viene lo grave? Que agarra 18 contratos que él había cuestionado en el pacto eléctrico y lo había puesto como condición para que no el se firme, PRM para que no se firme. Ahí y firmarlo, y lo transfiere a las sedes, con la agravante de que la ley le impide a las EDES contratar grado a grado. Entonces, si tú estás transfiriendo estos contratos que fueron grado a grado, tú estás transfiriendo, porque lo que el fraude lo corrompe todo, y lo que inició mal, pues continúa mal. Entonces, lo que debieron fue dejar sin efecto ese contrato y que las EDES hagan los compromisos sobre la base de proceso de licitación como establece la ley. Ahora vemos cómo se anuncia la firma de contratos, el Consejo ampliado, sin que todavía se defina qué va a pasar con la CDE y con las propias EDES, que deben ser parte de este proceso, porque este Consejo ampliado es el resultado de un decreto, de una aspiración, de una propuesta que le hacen al presidente Luis Abinader. Entonces, tiene que ser el Congreso que debe verificar eso. ¿A qué ellos aspiran? A llevar prácticamente todo materializado, ejecutado, y que el Congreso le ponga el sello gomígrafo. Pero lo mismo está pasando con la fusión de bienes nacionales con el CEA y con CORDE, que mandan el proyecto de modificación, pero comienzan a ejecutar, a disponer del patrimonio. Pero el Congreso no puede ponerle simplemente un sello gomígrafo, Le porque hacemos eso, la advertencia. eso hay que conocerlo, claro, ¿verdad? Porque así claro. como, y además no es por lo que quiera tal o cual ministerio, porque si fuese así, entonces hace rato que la ley de extinción de dominio, ese Congreso PRMista debería de aprobarlo. Claro. Correcto, porque es así, si una cosa va para uno, pero en este caso, vuelvo al punto, ¿esto es pasible de alguna acción legal contra todo claro esto? Que ¿Es pasible, sí, verdad? claro que sí. Nosotros estamos a la espera de que finalmente se decida en el Congreso qué va a pasar. Ahora, pudiera anticiparse cualquier acción, el obtener unas informaciones que la CDE se ha negado a entregarnos. Ni siquiera a través de la ley de libre acceso a la información. No la entregan por ahí. No la ha entregado. No. Hicimos una mediación ciudadana a través del sistema o de solicitud de acceso a la información que maneja la DGI, para que medie y nos entreguen esas informaciones. De lo contrario, vamos a tener que accionar por la lo que establece la ley de entrega de informaciones, que es lo que estamos solicitando, es la ejecución presupuestaria, que no han colgado. Entonces nosotros queremos saber en qué se ha gastado esos 52.000 millones de pesos, porque vemos que ya el hecho de utilizarlo es ilegal. Totalmente. Y no transparentarlo es mucho peor. Totalmente, porque es que en la ley de presupuesto dice a quién se le asignaron. A cada
cada institución tiene su partida. Claro. Eso. Entonces, porque la CDE, que está sometida a un proceso de liquidación, presentó un presupuesto para el 2021. Entonces, ellos hacen anuncios, hacen licitación. Por ejemplo, esa licitación para auditar a Punta Catalina es la CDE que la está haciendo, pero no sabemos finalmente si se pagó alguna consulta, nada. Porque ahí no lo único que se sabe es que no generó, parece que el interés... no, porque no era el interés. Las firmas especializadas, por lo menos firmas con experiencia internacional. No era el interés. El precio o el costo que ellos establecieron fue de $200,000. Exacto. Entonces, no es posible que aparezca una firma con la capacidad, con la solvencia, con la expertise para realizar por $200,000 una auditoría, una obra de $3,000 millones. Entonces, hay una intención marcada de antemano de que no se audite. Eso es lo que presumimos, que es de 3,000, se supone que es más. Efectivamente, es el número que se ha manejado, claro, sobre la base de las informaciones que se han dado. Exacto, de sobrevaluación, porque estemos claros, todo esto no es de que porque Punta Catalina fueron 2,040 y después Danilo negoció y quedó en 1,945. Y hubo un sobrecosto de 700 millones de dólares. Un sobrecosto que nada más era posible. Y si le damos más para atrás, las ofertas no llegaban a los 1,000 millones, y si nos vamos más para atrás, que denunciaba el primo Antonio Almonte, aquí hubo hasta competidores virtuales. O sea, es un entramado desde un principio. Pero que uno entendía que con esta administración, y sobre todo los expertos que alrededor del tema se involucraron, pues iba a tener uno iba a tener respuesta. 108 millones va a costar ahora la auditoría. La auditoría, yo entiendo que el costo de esa auditoría debe andar unos 8 o 10 millones de dólares para tener la auditoría técnica financiera y sobre todo el avalúo, que es lo más importante, porque ya se creó un fideicomiso. Que tú no sabes qué es lo que... Un fideicomiso que no sabemos si es un fideicomiso para guardar, para preservar, para fiscalizar qué, cuál es el monto, porque tiene que comenzarse por la auditoría. Claro, y sobre todo la forma de integrar este fideicomiso, porque ya aquí tenemos la experiencia de un fideicomiso totalmente estatal, que es el RD Vial. Exacto. Y ha sido efectivo, y esos recursos el Estado lo maneja, pero el sector privado, sobre todo ligado al sector, y gente y personas con intereses, que han aspirado a que el Estado le entregue Punta Catalina. Mi amigo Fernando dice que eso es entregarle a Drácula el banco de sangre para que lo administre. Claro, que es realmente una comparación. Poner el ratón a cuidar el queso. Una comparación que se hace sobre la base de un hecho cierto, porque todos los que están pululando alrededor de Punta Catalina y que la cuestionaron en su momento, inclusive algunos les retiraron el apoyo al expresidente Danilo Medina, lo que quieren es que el Estado le entregue Punta Catalina, porque el plan es colocarla a un nivel de precio de vaca muerta. Pero yo no entiendo, porque Punta Catalina en principio, cuando lo defendía a capa y espada ese sector, decía, no, es que eso tiene que ser así, porque no podemos seguir, el Estado no puede seguir expuesto a esos generadores privados que te sangran. Ese fue el objetivo. Sí, eso fue en principio. Sobre todo de construir 700 megas, claro, que se entendía que con la eficiencia que podía generar Punta Catalina, pues iba a marcar el costo de producción de energía, y por vía de consecuencia a los consumidores, pues le iba esto a representar un ahorro. Así es. Pero ya nada más lejos de esos 7 centavos de lo que yo hablaba. Exactamente. Entonces, vemos casos, por ejemplo, el de la Barry. La Barry vende al mercado, pero le compra a las generadoras más baratas, a la distribuidora más barato de lo que le vende al mercado. Precisamente por ese entramado que hay. O sea, la planta que ellos hicieron para su generación, le vende al Estado caro y ellos compran barato. Le vende al mercado, exactamente. Claro, y el Estado le da gratis. Le vende
barato a través de las sedes, o sea, es el increíble. negocio del capaperro. Del capaperro, claro dice mi está, mamá. y encima fue parte de esa conversión, AGA fue de parte del paquete de esos 700 No, y de megos la de aquí. De, facilidad, claro, de y la las facilidades que le dan. Sí. Por ejemplo, la construcción de ese gasoducto que Exacto. hicieron hasta estas terminales, que también se favoreció en las negociaciones que se hizo con Coyentri, que por fin ya el Estado ya deja de pagar por una planta que era preferible tenerla apagada, porque si prendía te elevaba Y el precio apagada del consumo. fue 60 millones de dólares al año, que Así contado es, en 20 años, ¿cuánto 5 millones mensuales. 5 mensuales, que eran 60 al año, a 20 años, una cosa increíble, impresionante. Esos son parte de las negociaciones que hacen los gobiernos, Sí. inclusive comprometiendo el futuro. Que vemos, por ejemplo, que el tema del fideicomiso de la policía es a 30 años, el que se anunció. Entonces yo creo que se debe ser un poco más cauto al momento de comprometer al Estado. Si usted no va a lograr concluir un proyecto en su cuatrenio, pues no exponga, no se comprometa o comprometa a las futuras generaciones. Entonces es algo que uno lo hace desde el punto de vista, en el caso nuestro, de una institución no gubernamental que colabora, contribuye, coadyuva con la administración central. A veces ven como un acto no simpático lo que uno hace, lo que tú haces, lo que hace Bernardo, lo que hace Fernando, que uno lo que le está es llamando la atención. Entonces, por ejemplo, uno no da satisfacción cuando uno ve que se producen situaciones como las que estamos viendo y que tú lo advertiste. O sea, uno dice, bueno, señores, se está produciendo esto, no te hicieron caso. Así es. Entonces, cuando ocurre el evento, uno dice, bueno, es que yo se lo dije. Claro, así. Entonces, yo, de una formación, mi papá, yo me traté de evitar de que me digan, tú ves, te lo dije. Te lo dije. Bueno, pero como te lo dije y no hicieron, ahora podrían encaminarse a acciones legales. Y una cosa sí es cierta, nos tendremos que reencontrar. Porque tenemos que hablar, por ejemplo, de aquello que se está haciendo por allá por Manzanillo. ¿En qué quedó ese asunto? ¿Por dónde? Hay mucho de qué hablar. Así es que, Julio César, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes también. Esto subirá a la plataforma de YouTube y ustedes podrán verlo con más detenimiento. Vamos a agradecerles. Y mañana nos reencontramos de nuevo. Hoy el punto crítico, señores, fue las sedes y lo que se pretende hacer ahí en la sede. Hasta mañana.